No hace milagros, hace paros, pactos que se pagan. El 7 de junio de 2017, Raimundo Romero, el esposo de Doña Queta, fue asesinado a balazos, justo frente al altar de la Santa Muerte en Tepito. La prensa lo llamó un crimen de barrio, pero esta pregunta no deja de resonar. ¿Fue un ajuste de cuentas o fue una deuda de sangre? Hoy iremos un poco más al fondo. Conoceremos a Doña Queta y el paro que le hizo la flaquita. Veremos la devoción del secuestrador, el mocha orejas y mucho más. ¿Hasta dónde llega el precio de un pacto con la entidad que no juzga, solo cobra equilibrio? Comencemos. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Dios es el que hace muchos milagros. Mi flaquita hace unos paros bien bonitos. Esta frase, pronunciada por Doña Queta Romero, la guardiana del altar de Tepito, no es un simple dicho popular, es la doctrina completa. Define un culto que no opera bajo la gracia divina, sino bajo la estricta lógica del pacto. Aquí se negocian favores, no se piden milagros. Una noche de octubre del 2001, en una pequeña casita, una estatua de la Santa Muerte de unos 70 metros bloqueó el paso. Según contó Enriqueta Romero, no cabía. Eligió el asfalto de Tepito, el barrio Bravo, un lugar cargado por la necesidad real, por gente que, cito, vive al filo de la navaja. Necesitaba ese combustible emocional. La fecha tampoco fue casual. 31 de octubre, la víspera de Todos Santos, una noche donde, según todas las tradiciones místicas, las barreras entre el mundo de los vivos y los muertos son universalmente más delgadas. El primer rosario que se celebró esa noche no fue una simple oración. Fue el acto mágico que abrió y ancló ese portal en esa dirección física. En este episodio rastrearemos su linaje de poder, que es mucho más antiguo que Doña Queta. Veremos cómo la energía de la deidad azteca Mictlancíhuatl, la dama del Mictlán o señora del inframundo, sobrevivió a la evangelización. Tenemos registros históricos claros como los archivos de la Inquisición de 1797 que describen cómo en Guanajuato los indígenas ya veneraban un esqueleto al que llamaban Santa Muerte y al que, curiosamente, azotaban para exigirle milagros. Después decodificaremos su altar principal ubicado en la calle Alfarería 12 como lo que es un grimorio vivo, un libro de instrucciones mágicas. Analizaremos sus herramientas fijas, la balanza, que no es adorno, sino el símbolo de la justicia imparcial del pacto, el búho, que funciona como un mensajero entre planos, y el globo terráqueo, que simboliza el dominio de la entidad sobre el plano material, sobre el mundo. Explicaremos la diferencia clave entre el altar público de Tepito y el altar doméstico. Doña Queta es clara en que su capilla no es para hacer trabajos de hechicería. Les enseñaremos cómo operar en su templo público para pedir favores y agradecer, y cómo deben construir su propio altar en casa. Esto nos lleva directamente a la alquimia de la petición, que es el lenguaje práctico de las 7 potencias. Les detallaremos con precisión por qué la vela blanca se usa para purificar, la dorada para atraer abundancia, la roja para el amor, la pasión y el dominio, y la temida vela negra, que no es mala, sino que se invoca para romper trabajos de brujería. Definiremos la teología central de este culto, la cual rompe con la religión tradicional. Un milagro es un regalo, un acto de gracia divina. Un paro es una transacción, es un contrato bilateral que exige reciprocidad, un pago. Veremos los testimonios del asfalto, anécdotas reales que prueban que el contrato funciona. Desde la propia curación de cáncer de pulmón de Doña Queta, que ella atribuye a la Santa Muerte, hasta otros devotos que han recibido sus favores. Aprenderemos los hechizos prácticos, desde un amarre de amor hasta un rompimiento de brujería. Finalmente, abordaremos los riesgos,
el precio del pacto y la guerra de sombras que se libra en Tepito, donde el altar de Doña Queta compite con otros cultos como el del Angelito Negro o el Palo Mayombe. Veremos por qué la Santa Muerte es conocida como castigadora si no se cumple la manda o promesa. Y analizaremos el evento místico más oscuro del altar, el asesinato del esposo de Doña Queta, Raimundo Romero, baleado frente al altar. Terminaremos analizando el futuro de este egregore, es decir, esta conciencia colectiva que se ha formado y que se alimenta de la fe de los olvidados, y cómo su poder está atado al linaje de sangre de su guardiana. Comencemos. El vórtice de Alfarería 12, la teofanía de Doña Queta. Para analizar el altar de Alfarería 12, es necesario descartar la idea de casualidad. En la magia operativa para los practicantes solo existen la intención, la necesidad y la manifestación. El altar de Doña Queta no fue desde esta óptica un plan, fue una manifestación forzada por la propia entidad. La historia conocida, la que se repite en reportajes, es sencilla. Enriqueta Romero, Doña Queta, recibió una estatua de la Santa Muerte de tamaño humano, unos 70 metros, obsequiada por su hijo. Su reacción, según sus propias entrevistas, fue puramente práctica, un problema logístico. La estatua simplemente no cabía en su propia casita. Para el observador externo, esto es un inconveniente doméstico. Para el practicante es una teofanía. Una teofanía es la manifestación visible y deliberada de una entidad espiritual en el plano físico. No es un simple símbolo. Es la deidad misma haciéndose presente de forma tangible. Lo que ocurrió en Tepito, según esta interpretación, no fue un problema de espacio. Fue la entidad, usando esa efigie física, la que exigió su propio lugar. Se negó a permanecer en secreto. Hay que entender que Doña Queta ya pertenecía a este linaje. Ella aprendió el culto directamente de su tía, Leonor Paredes, quien ya lo practicaba en estricta clandestinidad desde 1962. Durante décadas la devoción a la Santa Muerte fue un culto de sombras, susurrado de madrugada. Los altares se ocultaban por miedo a la iglesia, que la señalaba como satánica, y al profundo estigma social. Imaginemos la escena. Una efigie imponente, imposible de ocultar, bloqueando el paso en una casa pequeña. La estatua que no cabía fue el acto de interrupción. El espacio privado de Doña Queta, literalmente, no pudo contener la magnitud de esa fuerza. La entidad exigió la plaza pública, pero no exigió cualquier calle, exigió esa calle, Alfarería número 12, en la colonia Morelos, el corazón mismo del barrio Bravo de Tepito. La razón de esta elección se vincula a otro concepto clave de la alta magia, el egregore. Un egregore es una conciencia colectiva. Es una forma de pensamiento que nace de la devoción intensa y focalizada de un grupo. Con el tiempo y suficiente alimento, esta forma de pensamiento adquiere una voluntad propia. Un egregore requiere combustible para anclarse. El combustible más potente para la Santa Muerte no es la riqueza, es la necesidad cruda. Este vórtice de poder no podía manifestarse en un barrio opulento. Necesitaba un suelo consagrado por la emoción pura, por la precariedad de la vida diaria, por la gente que vive al filo de la navaja. Tepito es la zona cero de esa energía. Es un bastión histórico de resistencia feroz contra la autoridad. El asfalto de Tepito, nutrido por décadas de lucha, comercio informal, violencia y una lealtad comunitaria absoluta, era el nexo de poder perfecto. Los devotos la llaman la fe de último recurso, y es en esa desesperación donde la Santa Muerte encuentra su ancla más firme. El cuándo es tan determinante como el dónde. Doña Queta no instaló la estatua un día cualquiera. La colocó el 31 de octubre de 2001. En múltiples tradiciones místicas, esa fecha es un punto de poder indiscutible. Es la víspera de Todos Santos. Esotéricamente es la noche del año en que el velo, aquella barrera energética que separa el mundo material del espiritual, se vuelve más delgado y penetrable.
La elección de esta fecha vista desde la magia ritual no fue un accidente, fue una alineación cosmológica. Esa misma noche, doña Queta realizó el ritual de activación. Ella ha admitido en entrevistas algo que incomoda a los críticos. En su panteón personal, ella sí le reza al diablo todos los 31 de octubre. Desde una perspectiva ritualista, esto no es la contradicción que señalan los detractores. Es el reconocimiento de un practicante experimentado de que todas las fuerzas tienen su momento y su función, y esa noche, el poder estaba disponible en el aire. Esa misma noche se celebró el primer rosario público frente a la imagen. Este primer rosario no fue una simple oración, fue el acto mágico que selló el pacto. Fue la acción ritual que tomó toda la energía ambiental disponible, la potencia del velo delgado y la necesidad cruda de Tepito, y la sintonizó como quien afina un instrumento con la frecuencia de la entidad. Ese rosario no inauguró una capilla, abrió un portal. En ese instante, doña Enriqueta Romero dejó de ser solo una devota privada. Se convirtió formalmente en la guardiana de ese vórtice. Asumió un rol que definiría las siguientes décadas del culto público a la Santa Muerte. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado, donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. El linaje de la sombra, de Mictlantecuhtli a la guardiana. Para comprender el altar de alfarería 12, debemos comprender a su guardiana. Y para entender a doña Queta, hay que aceptar una premisa fundamental de la tradición del culto. Ella no inventó nada. Ella es la heredera visible de un poder, un linaje que se ha movido en las sombras de México durante siglos. Lo que se manifiesta hoy en Tepito no es, por tanto, un culto nuevo. Es la salida a la luz de una corriente espiritual que se remonta al México prehispánico. La raíz de este poder, su firma energética original, es anterior a la conquista. Los mexicas no veían la muerte como un final demoníaco, sino como una transición natural, una parte del ciclo. Tenían deidades específicas para regirla. El más conocido es Mictlantecuhtli, el señor del Mictlán, el lugar de los muertos. Pero él no reinaba solo. Su consorte era Mictecacihuatl, la dama de la muerte. Ella era la reina del Mictlán y su función era gobernar sobre las almas. Se la representaba como un esqueleto o un cuerpo descarnado y era venerada. De hecho, los festivales en su honor son el eco directo de lo que hoy se conoce como Día de Muertos. Entonces llegaron la conquista y la evangelización. La Iglesia Católica intentó borrar por completo estas creencias, calificándolas de demoníacas. Pero esta energía se transformó utilizando el sincretismo como su principal camuflaje. El sincretismo es la fusión de dos sistemas de creencias. Es lo que ocurre cuando una fe antigua y perseguida se disfraza con los símbolos de la nueva fe dominante para poder sobrevivir.
Irónicamente, los españoles trajeron el disfraz perfecto. Trajeron su propia imagen de la muerte, la parca, ese esqueleto alegórico de la Europa medieval, encapuchado y con guadaña. Y trajeron un concepto teológico clave, la idea de la Santa Muerte, en minúsculas. Esto no era una entidad, era el deseo de tener una buena muerte, morir en estado de gracia, reconciliado con Dios. El pueblo indígena y mestizo, en su sabiduría práctica, hizo la conexión. Según esta interpretación, tomaron la imagen europea, la parca, y el concepto católico, la Santa Muerte, pero usaron ambos como un recipiente. Era un recipiente para seguir venerando la energía que ya conocían, la antigua Dama de la Muerte. La prueba de que esto no es una teoría moderna es histórica. Existe un documento de la Inquisición fechado en 1797, encontrado en San Luis de la Paz, Guanajuato. En él, un fraile español reporta alarmado cómo un grupo de indígenas adoraba en secreto a un esqueleto al que llamaban textualmente Santa Muerte. Pero el detalle clave está en el ritual que describe. El reporte indica que los indígenas ataban y azotaban a la figura esquelética. No le rezaban como a un santo católico, pidiendo intercesión. Le estaban exigiendo milagros. La trataban como una fuerza de la naturaleza que podían coaccionar o forzar. Eso no es religión, es magia operativa, es un pacto transaccional. Este hilo subterráneo de poder sobrevivió con varios nombres. En el sur de México apareció la figura de San Pascualito Rey, un esqueleto coronado asociado a la sanación. Para muchos practicantes, él es el eco masculino, Mictlantecutli. En el norte de la Nueva España se le conoció como Doña Sebastiana, otra representación popular de la muerte como un esqueleto femenino. Ahora volvemos a Tepito. Doña Queta no aprendió esto en un libro, lo recibió por transmisión oral. Ella misma relata la anécdota fundacional de su propia devoción. Cuando tenía solo 12 años, observaba a su tía, Leonor Paredes. Ya en 1962, su tía Leonor practicaba este culto a escondidas, de madrugada, cuando nadie la veía, por el miedo y el estigma social. Doña Queta cuenta que su tía tomaba la figura esquelética y la vestía con un vestido rosa, como si fuera una virgen. Esa fue su iniciación. Lo que vemos aquí es un linaje matriarcal, es un poder femenino, Mictecatihuatl, transmitido a través de la línea femenina, de tía a sobrina, en la clandestinidad del hogar. El rol místico de Doña Queta no es, por tanto, el de fundadora. Es el de guardiana, la persona encargada de anclar el portal que se abrió en 2001. Y el linaje continúa, pero ahora se ha adaptado. La estatua que forzó la manifestación pública fue un regalo de su hijo. Hoy, es su hijo Eduardo Romero quien actúa como el oficiante público, la persona que dirige los rosarios masivos cada 1 de mes. En Alfarería 12 opera una estructura mística completa. La custodia mística, el poder de sostener el nexo, sigue siendo femenina, anclada en Doña Queta. Mientras tanto, el rito público, el poder de dirigir la energía colectiva, se ha vuelto masculino, ejercido por el oficiante. Según esta creencia, esta dualidad le da estabilidad al vórtice, anclándolo no solo en el asfalto de Tepito, sino en un linaje de sangre que asegura su perpetuidad. El altar como grimorio vivo, decodificando las herramientas del poder. El altar de Tepito ya está establecido como un vórtice de poder, pero para comprender su verdadera función es necesario mirar más allá del folclore y decodificar la máquina misma. Cuando la mayoría de la gente observa la vitrina de Alfarería 12, ve una acumulación de ofrendas, flores y estatuas. Los practicantes, sin embargo, vemos un grimorio vivo. Un grimorio es, en términos sencillos, un manual de magia. Es un libro de instrucciones como la llave de Salomón, que detalla cómo contactar y trabajar con entidades espirituales. El altar de Doña Queta es un grimorio vivo porque sus instrucciones no están escritas en papel, están construidas directamente sobre el asfalto.
Cada objeto permanente allí no es decoración, es una herramienta con una función precisa, es un mecanismo de poder. Si analizamos las herramientas fijas, aquellas que definen el poder de la entidad, vemos que la estatua principal casi siempre sostiene 4 objetos clave. La herramienta más importante, el corazón filosófico de este culto, es la balanza. Existe un error común aquí. La gente asume que representa la justicia moral del bien y el mal, como en un tribunal. Pero para los devotos, la balanza representa la justicia imparcial del intercambio. Es casi una ley física. A toda acción, una reacción equivalente. La entidad no juzga la petición, solo mide que el pacto esté equilibrado, que la ofrenda o promesa sea equivalente a lo solicitado. Es el símbolo del contrato. La segunda herramienta es el globo terráqueo. Esto es crucial, pues simboliza el dominio absoluto sobre el plano material. Le dice al devoto que no está rezando solo por el más allá o por la salvación de su alma. Está pidiendo poder aquí y ahora. Es la afirmación de que la entidad tiene autoridad para mover las cosas en este mundo, abrir una puerta de cárcel, asegurar un contrato o afectar un cuerpo físico. La tercera herramienta es el búho. En muchas tradiciones mágicas, el búho es el mensajero, el que ve en la oscuridad y viaja en silencio. Su función, según esta creencia, es transportar la petición. Es el espíritu que lleva el mensaje desde el plano físico hasta el plano de la entidad, representando la sabiduría de ver la verdad oculta. La cuarta es el reloj de arena. Este es el símbolo más directo. El control sobre el tiempo y la existencia. Es el recordatorio constante de por qué la gente acude a ella. La muerte es por definición la dueña del tiempo. Los devotos apelan a ella para pedir, literalmente, más tiempo, para sanar de una enfermedad, o por el contrario, para que el tiempo de un enemigo se termine. Esas 4 herramientas son la estructura, pero esa estructura necesita combustible. Según la práctica ritual, el altar funciona con la fórmula mágica más antigua, los 4 elementos. El fuego es el más visible, encarnado en las cientos de veladoras. En la magia, el fuego no es solo luz, es voluntad, es la intención pura del devoto, materializada. El color de esa vela, como veremos más adelante, es lo que dirige esa voluntad. Es como ponerle la dirección a una carta. El fuego es la carta. El color es el destinatario. El agua está siempre presente, usualmente en un vaso simple. Su función es doble. Primero, es un purificador. En esta creencia, el agua absorbe las energías negativas o larvas astrales, energías residuales que deja la multitud. Segundo, actúa como un refrigerante, calma la sed de la entidad y equilibra la energía caliente de tanto fuego y tantas peticiones intensas. El aire toma 2 formas, la vibración de las oraciones y el humo. Se utiliza el humo del copal, una resina prehispánica, del incienso, y especialmente de puros y cigarros. Un devoto se acerca, enciende un cigarro y baña la imagen con el humo denso. Esto no es un vicio, es un ritual de limpieza y ofrenda. El humo es visto como el vehículo que eleva la oración y a la vez purifica el nexo de energías estancadas. Finalmente, el ancla más potente, la tierra, específicamente tierra de cementerio. Los antropólogos confirman que la tierra de panteón es un componente común. Para nosotros como practicantes esto no es simbólico, es un vínculo directo. Es lo que sintoniza o afina el altar con el dominio físico de los muertos, conectando el portal directamente a su fuente de poder. Los practicantes usualmente advertimos que esta tierra debe tomarse de las 4 esquinas de un panteón, pero nunca de una tumba específica, para invocar el poder general de la muerte y no un espíritu individual. Ya tenemos la estructura y el combustible. Esta máquina se enciende ritualmente con el rosario que se celebra cada 1 de mes, pero debe entenderse que, aunque use las oraciones católicas, no es un rosario católico. Es un acto de resignificación. La resignificación es tomar un símbolo u oración, como el rosario,
que ya está cargado con siglos de poder devocional, y redirigir toda esa energía acumulada hacia un nuevo objetivo: la Santa Muerte. El oficiante Eduardo Romero, hijo de Doña Queta, es quien dirige esta energía, y cuando la multitud grita las porras, no se ve, se siente, la Santa está presente. Eso no es un simple festejo, funciona como un mantra. Un mantra es una frase o sonido repetido para concentrar la mente y acumular poder. Ese cántico colectivo genera una inmensa cantidad de emoción y fe enfocada. Ese poder es el que los devotos usan para romper y destruir hechizos, envidias, el desamor y la pobreza. El altar de Alfarería 12 no es, por tanto, una colección de objetos. Es un sistema mágico completo, funcionando a plena vista. El altar doméstico versus el vórtice público. Cómo operar en Tepito y en casa. Este es quizás el punto práctico más importante para quien se inicia en esta devoción. Es donde muchos practicantes cometemos un error fundamental. Creen que todos los altares son iguales. Van al altar de Doña Queta en Tepito a encender una vela negra para maldecir a alguien o a dejar un amarre. Eso es un error fundamental. Están confundiendo la función del poder. Confundir la función del poder es un error grave. Existe una diferencia crucial entre el vórtice público de Alfarería 12 y un altar doméstico personal. Es la diferencia entre una central eléctrica pública y el taller privado de un artesano. Primero analicemos el altar público. Como ya se ha establecido, el altar de Alfarería 12 es un portal, pero sobre todo es un egregore. Un egregore es una conciencia colectiva. Es una entidad psíquica que se forma por la devoción intensa, las emociones y los rituales de miles de personas. Es como una inmensa batería cargada por la fe de todos. Cuando un devoto va a Tepito, según esta lógica, no va a dirigir ese poder a su antojo. Va a conectarse con él. La propia guardiana, Doña Queta, ha sido enfática en que en su altar no se hacen amarres, limpias ni trabajos. Esto no es un capricho. Desde la perspectiva mística, es una ley estricta para proteger el nexo. Si se permitiera que miles de personas dejaran trabajos de hechicería, amarres, venganzas, rompimientos en un portal de fe pública, ese vórtice se contaminaría. Se volvería caótico e inestable. El altar de Alfarería 12 se mantiene como un lugar de petición y agradecimiento puro. Es un nexo de fe, no un taller de brujería. Entonces, ¿cómo se opera correctamente en Tepito? Según los practicantes, un devoto va a Alfarería 12 para 3 cosas principales. Primero, para pedir favores grandes, casos desesperados de salud o problemas legales graves, peticiones que requieren una cantidad masiva de energía que un altar personal simplemente no puede generar. Segundo, para agradecer y pagar mandas. Una manda es la promesa que el devoto hace a cambio del favor recibido. Si se prometió llevar flores, tequila, mariachis o un vestido nuevo a la imagen, debe hacerse allí, en público. Este pago público alimenta al egregore colectivo. El devoto devuelve así la energía que tomó, manteniendo el equilibrio de la balanza. Tercero, para cargar objetos. Los devotos llevan sus medallas, sus imágenes personales y sus amuletos. Los colocan respetuosamente cerca del altar para que se carguen con la energía del vórtice, impregnándose de ese poder acumulado. El protocolo allí es de respeto. El devoto llega, saluda. Buenos días, madrina. Buenas tardes, niña. Deja su ofrenda. Flores, una veladora blanca de gratitud, un cigarro encendido. Hace su petición en silencio o en voz baja y se retira. No se realizan rituales complejos ni se despliegan herramientas mágicas. Ahora, hablemos del altar en casa. El altar doméstico es exactamente lo opuesto. No es una catedral, es el laboratorio del practicante. Es su taller de hechicería. Es aquí donde sí se hacen los trabajos. Aquí es donde se preparan los amarres, los rompimientos, las limpias y los rituales de abundancia. ¿Por qué en casa sí se puede? Porque este altar no funciona con la fe colectiva de miles.
Funciona con el pacto personal que los practicantes establecemos con la entidad. Es un nexo privado, una relación directa, íntima y transaccional. Esta práctica refleja la forma original del culto, la que practicaba la tía de Doña Queta, Leonor Paredes, a escondidas, desde 1962. Construir un altar doméstico es un acto de magia en sí mismo. Según la tradición, no basta con comprar una estatua y ponerle velas. Hay que activarla en un ritual que se conoce como consagrar o bautizar la imagen. Consagrar es el ritual donde se despierta la imagen, se limpia de energías ajenas y se vincula directamente al practicante. El ritual varía, pero imaginemos la escena. El practicante limpia primero la imagen con el humo denso de un buen puro o de copal. Luego la unge con aceites o lociones tradicionales como 7 machos. Le da de beber, tomando un trago de tequila o mezcal y soplándolo directamente sobre la efigie. Finalmente, el acto más importante, le habla. El practicante le da su nombre, presenta a su familia y establece las bases de su pacto de lealtad y reciprocidad. Una vez que ese altar personal está activado, se convierte en el punto de poder del brujo. Es en este espacio privado donde enciende la vela negra para romper un trabajo. Es aquí donde prepara un frasco con miel y nombres para un amarre con la vela roja. Es su espacio de trabajo. Los dos altares no compiten, se complementan. El practicante sabio va a Tepito, al vórtice público, a rendir respeto, a cargar su fe y a pagar sus deudas con el egregore principal, pero luego regresa a su altar doméstico, su taller, para usar esa conexión en trabajos mágicos específicos y personales. Confundir estas dos funciones es el primer y más grande error que un devoto puede cometer. La alquimia de la petición, el lenguaje práctico de las 7 potencias. Si el altar es el mecanismo y los elementos son el combustible, entonces el color es la instrucción precisa, es el comando que se le da a ese poder. Para el devoto, usar el color correcto es la diferencia entre gritar en una habitación oscura esperando una respuesta y hablarle a la entidad en un lenguaje que, según la tradición, ésta entiende perfectamente. En la práctica ritual, el color no es decoración, es alquimia. La alquimia es, sencillamente, el arte de la transmutación. Es el proceso de cambiar un estado en otro, como transformar la pobreza en riqueza o la enfermedad en salud. Cuando un practicante elige el color de una vela o de una túnica, está seleccionando una frecuencia específica para cambiar su realidad. Este marco se conoce popularmente como las 7 potencias de la Santa Muerte. Es un mapa de las necesidades humanas y cada color es una llave. La base es la blanca. La Santa Muerte de túnica blanca es la más común y la más versátil. Representa la pureza, la paz y la armonía, a menudo asociada con la magia blanca. Los practicantes utilizamos la vela blanca para limpiezas espirituales, para purificar un hogar de energías densas o para pedir paz. Fundamentalmente es el color que se usa para agradecer. Es el punto de partida neutral. Ahora, el color más infame, la negra. Este es el aspecto que los críticos identifican con el satanismo. Sin embargo, para los practicantes, el negro no significa maldad. Representa la protección absoluta y la justicia inflexible. La Santa Muerte Negra es la guardiana. Es el color que se usa para los rompimientos. Un rompimiento es un ritual diseñado específicamente para quebrar o destruir un trabajo de brujería, una maldición o el mal de ojo. La túnica negra se invoca para regresar el daño a su origen, actuando como un espejo kármico. Es el escudo más fuerte del devoto. Seguimos con la roja. Este es el color de la sangre, de la vida y de la pasión cruda. Su dominio es el corazón. Esta energía se invoca para asuntos de amor, deseo y dominio emocional. Es la que se utiliza para los amarres. Un amarre es, literalmente, un hechizo de atadura usado para atar a una persona romántica o sexualmente. Se usa para atraer a un amante o para amansar, calmar o dominar a una pareja. Esta práctica es tan potente y controversial que la propia Doña Queta, según se reporta,
prohíbe que se realicen amarres en su altar público de Tepito. De la pasión pasamos al sustento, la dorada u oro. Esto es directo y material, dinero. Representa la abundancia, la prosperidad y el éxito en los negocios. Los practicantes usamos la vela dorada para encontrar trabajo, para que un negocio prospere o para salir de deudas. Una escena común es ver a un devoto acercarse a la imagen dorada y dejarle monedas de chocolate o billetes reales. Es la lógica de la magia simpática. Lo semejante atrae a lo semejante. El siguiente color es el verde. En muchas tradiciones europeas, el verde se asocia con la fertilidad, pero en la práctica específica de la Santa Muerte en México, su función principal es la justicia legal. Este es el color de los tribunales. Cuando un devoto tiene un problema legal, un juicio pendiente, papeles de migración atorados o un familiar en prisión, enciende la vela verde. Le pide a la entidad, invocando el poder de su balanza, que interceda por la equidad en el sistema legal humano. Luego tenemos la azul. Esta es una energía más sutil, relacionada con la mente, el espíritu y la sabiduría. Los practicantes invocan la Santa Muerte Azul para obtener serenidad mental, calma en un hogar caótico o concentración. Es popular entre estudiantes que buscan entendimiento. Finalmente, la morada o púrpura. Este es el color de la transmutación pura. Es la alquimia en su estado más elevado. Generalmente, la vela morada no se usa para pedir cosas materiales. Se usa para pedir un cambio interno y profundo. Es la energía invocada para superar vicios y adicciones, sanar traumas o romper patrones de vida destructivos. Representa una muerte simbólica. El devoto pide ayuda para dejar morir una parte de sí mismo que ya no le sirve, para que una versión más sana pueda nacer. Esas son las 7 llaves principales. Pero ¿qué pasa si el problema es complejo? Aquí entra la habilidad de los practicantes. En las botánicas, las tiendas de artículos espirituales, es común ver la veladora de las 7 potencias que tiene los 7 colores en franjas. Esa es la llave maestra, usada para peticiones generales, pero un practicante avanzado puede ser más específico y combinar las energías. Si una persona enfrenta una ruptura amorosa y al mismo tiempo problemas económicos, el practicante podría vestir una imagen con una túnica mitad roja y mitad dorada. O puede encender una vela roja y una dorada juntas, uniéndolas con aceites y oraciones. Esto ya no es solo rezar, es formular. Es usar el lenguaje del color para escribir la petición exacta. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. No son milagros, son paros. La teología del pacto. Para entender verdaderamente este culto es necesario desechar la lógica del catolicismo tradicional. La gente escucha Santa Muerte y piensa en religión. Escuchan la palabra rosario y piensan en la fe, la intercesión y la Virgen de Guadalupe. Ese es el mapa equivocado. Creen que se acude a este altar a pedir un milagro, pero la Santa Muerte en su práctica operativa no funciona con milagros. Para comprenderla se debe entender la teología del pacto, la lógica del asfalto. La definición más precisa la dio la propia guardiana, doña Queta Romero. En una entrevista ella pronunció la frase que es la llave de todo. Dios es el que hace muchos milagros, mi flaquita hace unos paros bien bonitos. Esto no es un simple dicho, es la doctrina completa. ¿Qué es un milagro? En la teología católica, un milagro es un acto de gracia divina. Es unilateral, un regalo que viene de Dios hacia el devoto por pura misericordia. No se paga por el milagro, solo se agradece. No es un trueque. Ahora, ¿qué es un paro? Paro es jerga de barrio. Hacer el paro significa hacer un favor. Y un favor, a diferencia de un regalo, implica un intercambio. Un paro es un acuerdo.
Es un contrato bilateral de dos vías. Tú me das esto y yo te doy esto. Esto fundamentalmente no es religión, es magia operativa. La Santa Muerte no es una santa pasiva que intercede por el devoto ante Dios. Es una agente activa, es una entidad que según esta fe actúa directamente en el plano material a cambio de un pago. El símbolo central de esta teología es la balanza que sostiene. Esa balanza no es un adorno, es la calculadora del pacto. No está ahí para juzgar la moralidad del peticionario, si es bueno o malo. La balanza está ahí para medir el equilibrio. Es como una báscula de comerciante. Mide que el peso de la petición sea igualado por el peso de la promesa. A esta promesa se le conoce como la manda. La manda es el pago que el devoto ofrece a cambio del favor recibido. Aquí aplica la ley fundamental del pacto, la reciprocidad. Hay un dicho entre los fieles que lo resume. La Santísima no da nada gratis, pero tampoco se queda con nada ajeno. Si se pide un favor, se debe prometer algo a cambio, y esta manda es sagrada. Los practicantes advierten que nunca se debe prometer algo que no se pueda cumplir. No pagar la manda es romper el contrato. Esta naturaleza transaccional es lo que la hace tan poderosa y para muchos tan peligrosa. Si es un contrato, a la entidad no le importa quién eres. A la balanza no le importa si es un policía pidiendo protección en un tiroteo o un ladrón pidiendo éxito en un robo. Solo le importa la sinceridad de la devoción y que se cumpla el pago. Esta es la razón por la que la llaman la Virgen de los Olvidados. Acoge al trabajador sexual, al preso, al policía y a la madre de familia por igual. No juzga la vida de la persona, juzga el cumplimiento de su pacto. Esta idea no es nueva, es la raíz misma del culto. Existe una anécdota histórica notable, proveniente del archivo de la Inquisición de 1797 en Guanajuato. Los frailes reportaron con horror que habían descubierto a indígenas locales azotando una estatua de esqueleto. Esa anécdota, que suena brutal, es la prueba perfecta de la teología del paro. Ellos no le rezaban por un milagro con fe ciega. Le exigían un favor, la trataban como una fuerza transaccional que en su desesperación creían poder coaccionar. Entendían que era un pacto de poder, no un acto de sumisión religiosa. Así que, para el devoto, la idea del milagro se desvanece. Cuando se acerca a la Santa Muerte, se acerca a un contrato. La pregunta no es, ¿soy lo suficientemente bueno para recibir su ayuda? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio de lo que pido? Esa es la teología del asfalto. Esa es la lógica del paro. Testimonios del asfalto. Anécdotas del paro cumplido. Se ha cubierto la teoría del pacto y la mecánica ritual. Pero la pregunta fundamental persiste. ¿Funciona? Un culto no crece a la velocidad que reportan académicos como R. Andrew Chestnut, quien en estudios de 2019 estimaba más de 12 millones de devotos, basándose solo en teoría. Un egregor, esa conciencia colectiva, se alimenta, según sus practicantes, de una sola cosa: resultados. La gente, según esta lógica, no sigue a la Santa Muerte por dogma, sino porque en el lenguaje del asfalto ella cumple. Los paros, o favores, se experimentan como reales. Estos son los testimonios del asfalto. El testimonio más poderoso, el que funciona como pilar del altar de Tepito, proviene de la propia guardiana, doña Queta Romero. Esta es la anécdota que sostiene el nexo. Según reportes del periódico Milenio, en el año 2012, doña Queta, entonces fumadora de toda la vida, fue diagnosticada con un tumor maligno en el pulmón. El pronóstico era una sentencia. Ella ha contado que, en lugar de miedo, reaccionó desde su pacto. Se paró frente a su altar y le habló a su flaquita con la franqueza del barrio. Estoy a punto de cumplir 70 años, no manches, flaquita. No sé lo que es una quimioterapia, pero a muchos se los lleva. Ahí tú sabes, Esa frase, ahí tú sabes, es la clave de la teología del pacto para el devoto. No es una súplica, es una entrega total del resultado a la entidad.
una confianza absoluta en el contrato. Poco tiempo después, doña Queta acudió al hospital. El médico, según el relato, le dio la noticia: usted ya no tiene cáncer. El tumor había desaparecido inexplicablemente. Doña Queta atribuye esa curación, su tiempo extra de vida, a ese paro. Ella entiende que su misión es seguir cuidando el altar como parte de su manda o pago. Si la historia de doña Queta es el pilar, los testimonios de los devotos son los ladrillos. En el aspecto de la salud, el medio pie de página documentó la historia de Adela Sánchez. Estando embarazada, los médicos le dijeron que su bebé tenía complicaciones graves y que probablemente no lograría nacer. Adela se encomendó a la entidad e hizo una manda. Si salvaba a su hijo, ella lo visitaría cada año. Hoy, Adela acude al altar con su hijo de 6 años sano, a quien llama la prueba más clara de su poder. En el trabajo está el caso de Claudia Cruz. Hace casi 20 años acudió al culto por graves problemas económicos. El paro fue más profundo. No solo obtuvo el dinero que necesitaba, sino que encontró su vocación. Hoy, Claudia tiene un negocio próspero confeccionando los ropajes y vestidos para las estatuas de la Santa Muerte. El aspecto de la protección es, quizás, el más invocado. Un estudio de la UNAM recoge el testimonio de Antonio, un joven que fue víctima de un asalto a mano armada. En ese momento de terror, con una pistola apuntándole, hizo un pacto. Le prometió a la Santa Muerte un tatuaje si sobrevivía. Salió ileso y cumplió su manda. Esta protección, según los fieles, se extiende a lo espiritual. José Vázquez Gómez, un hombre de 64 años, testificó que fue víctima de magia negra. Fue una curandera también devota, quien lo sacó adelante, usando el poder de la flaquita. Ahora él acude al altar no a pedir, sino a agradecer por el favor que le hizo. Estos paros cumplidos generan deudas, y los devotos pagan. En otro testimonio, un creyente relata que su sobrino salió del cáncer. El pago de la manda fue una fiesta en el altar. Le trajo banda, le trajo muchas flores, le trajo vino. Este acto público no es solo para la entidad. Es un testimonio que alimenta al egregore colectivo y refuerza la fe de todos. Ahora es necesario tocar el punto más controvertido, la razón por la que el culto tiene su mala prensa: la devoción de criminales. La respuesta desde la lógica interna del culto es la neutralidad de la balanza. La propia doña Queta lo confirma y cito: la relación de la imagen con el narcotráfico no es ninguna leyenda, pero su justificación es la clave teológica. Ellos, como muchos aquí, creen en la Santa Muerte. Es muy justa y escucha las plegarias de todos. La historia lo prueba. Uno de los devotos más infames fue Daniel Arismendi López, el Mocha Orejas, el temido secuestrador de los años 90. Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, también tenía altares personales. El gobierno mexicano reconoció esta conexión cuando en marzo de 2009 el ejército destruyó unos 40 santuarios en la frontera norte, argumentando que eran un símbolo que envalentonaba a los delincuentes. Para la Iglesia esto es prueba de maldad. Para el investigador del fenómeno esto es la prueba máxima de neutralidad. La Santa Muerte, como la muerte misma, es imparcial. La balanza para el devoto no juzga la moral del peticionario. No le importa si es Adela Sánchez pidiendo por su bebé o Daniel Arismendi pidiendo por su empresa criminal. La balanza, según esta creencia, solo mide 2 cosas: la sinceridad de la devoción y si se pagó la manda. Estos testimonios, desde la sanación de doña Queta hasta la devoción de El Mocha Orejas, no se contradicen. Desde la perspectiva del creyente confirman la misma verdad. El pacto funciona. El paro se cumple. Hechicería práctica, del amarre de amor al rompimiento. Se ha cubierto la teoría del pacto y la evidencia de los paros cumplidos. Ahora, es momento de entrar en la hechicería operativa. Este es el cómo se ejecutan esos favores en un altar. Pero un punto debe quedar absolutamente claro, pues es la fuente de la mayor confusión. Los trabajos que se describirán no se hacen en el altar público de doña Queta. Ella misma, según reportes, es enfática en que en su nexo
No se hacen amarres, limpias ni trabajos. Ese portal es un lugar de fe pública, un espacio para agradecer y pedir con devoción. La hechicería, el trabajo directo, se realiza en el altar doméstico. Es en el taller privado del brujo donde se aplican las 7 potencias en rituales específicos. Los 3 trabajos más comunes son el amor, el dinero y la guerra espiritual. Se comienza con el dominio del corazón, el ritual del amarre. Este es el más solicitado y controversial, el dominio exclusivo de la Santa Muerte Roja. Un amarre es literalmente un hechizo de atadura, usado para atar a una persona romántica o sexualmente. Los practicantes debemos ser conscientes de que este ritual busca influir en una voluntad, un acto de serias implicaciones. Imaginemos el ritual privado. Debemos tomar una vela roja. La vela se viste, un término para ungirla, con miel. Esto es magia simpática, usando la miel para endulzar el corazón del objetivo. Se toma un papel de estraza, preferido por ser natural, y con un lápiz de madera se escribe el nombre del objetivo, a veces 9 veces. Luego cruzamos esos nombres con el suyo propio, también 9 veces para simbolizar el dominio. Ese papel se dobla y se coloca debajo de la vela. Durante 3, 7 o 9 noches, números considerados de poder, se enciende la vela. La oración no es una súplica, es una orden directa y crucialmente se establece la manda, la promesa. Es un pacto de dominio. Se continúa con la apertura de caminos, el ritual de abundancia. Este es el reino de la Santa Muerte Dorada, usado para desbloquear el flujo financiero. Un ritual sencillo requiere una vela dorada, un vaso de agua clara y un billete, usualmente de alta denominación. El vaso de agua, según la tradición, se coloca a la derecha de la imagen para absorber malas vibras. La vela se pone a la izquierda junto al billete. En ese billete escribimos nuestra petición: prosperidad, pagar deudas. Encendemos la vela y rezamos: Niña dorada, ilumina mi camino. Aquí está la clave del pacto, el billete. Cuando la vela se consume, ese billete ya no pertenece al practicante. Debemos hacerlo circular. Debe donarse o usarse para comprar más ofrendas para la entidad. Es como una semilla. Si se guarda, se pudre. Si se siembra al circularla, da frutos. Así, para el practicante se cumple el ciclo de dar para recibir. Finalmente se llega a la guerra espiritual, el ritual de rompimiento. Un rompimiento es un ritual diseñado para quebrar o destruir un trabajo de brujería, una maldición o el mal de ojo. Se usa cuando el practicante se siente trabajado o bloqueado. Es el dominio absoluto de la Santa Muerte Negra. Se toma una vela negra, con un alfiler o un cuchillo, se escribe en la cera el nombre del atacante, o simplemente mis enemigos. Al encenderla se hace una declaración de poder. Se pide que todo mal regrese a su origen y que la guadaña corte la brujería. Los practicantes advierten que esta vela no debe apagarse. Debe dejarse consumir por completo. Al terminar, los restos se recogen, a veces con guantes para no tocar la energía residual. Se meten en una bolsa negra y se tiran lejos de la casa, a menudo en un cruce de caminos, para exiliar la energía. Esos son los trabajos individuales. Pero la hechicería también puede ser colectiva. El ritual más grande es el Rosario de Tepito cada 1 de mes. Cuando el oficiante, Eduardo Romero, dirige a la multitud y la gente grita: se ve, se siente, la santa está presente. No están solo animando, están ejecutando un mantra. Un mantra es una frase repetida para concentrar la mente y acumular poder. Ellos están levantando una inmensa cantidad de energía colectiva. La propia oración del rosario lo declara: es para romper y destruir hechizos y encantamientos, para quitar envidias, el desamor y la pobreza. Es en esencia un gigantesco ritual de rompimiento y abundancia, ejecutado por miles de personas a la vez, amplificando el poder de los trabajos hechos en privado. La guerra de sombras y el precio del pacto, riesgos y advertencias. Se ha hablado de los favores, de los paros cumplidos,
Se ha hablado de la sanación de Doña Queta y de la protección en el asfalto. Ahora, es necesario hablar de la otra cara del pacto, del precio. Todo poder tiene un costo, y el poder de la Santa Muerte, un poder que opera bajo la teología de la transacción, cobra con intereses. Esta no es una devoción para los débiles de corazón o los olvidadizos. Esta es la parte que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde. Es la guerra de sombras y el precio del pacto. La primera advertencia, la más fundamental, es la manda. La manda es la promesa o el pago que el devoto ofrece a cambio del favor recibido. Recuerden, no son milagros, son transacciones. El símbolo central es la balanza. Si la Santa Muerte cumple el paro, el devoto debe pagar su promesa. ¿Qué pasa si no paga? ¿Qué pasa si olvida la manda o una vez recibido el favor decide ignorarla? Aquí hay un error de concepto. La gente dice, es muy castigadora. Los practicantes experimentados consideramos que no es un castigo en el sentido moral. Es un cobro. Es la balanza equilibrándose a sí misma. Es como la física espiritual. Si el devoto no pone el peso que prometió en su lado del plato, la entidad, para mantener el equilibrio del contrato, tomará el peso equivalente de otra parte de su vida, su salud, su dinero, su trabajo o la paz de un ser querido. La tradición oral del culto está llena de estas historias de advertencia. Se cuenta la leyenda del chofer de transporte público que al pasar frente a un altar, blasfemó e insultó a la imagen. Metros más adelante sufrió un choque fatal. O la anécdota del devoto que fue sanado de cáncer, prometió una fiesta y mariachis y una vez sano, se le olvidó. La enfermedad, cuenta la leyenda, regresó duplicada. No se interpreta como maldad, se interpreta como un contrato roto. El segundo riesgo no viene de la entidad, sino del entorno. El vórtice de Alfarería 12 no existe en un vacío. Tepito es un campo de batalla espiritual. Es un territorio donde diferentes corrientes de poder compiten por el control del asfalto y por los devotos. El altar de Doña Queta representa la corriente de la justicia imparcial, la de la balanza. Pero tiene rivales muy serios. A pocas cuadras, en la calle de Carpintería se levantó un altar rival que ganó notoriedad. El altar de El Angelito Negro. Sus devotos, como reportó Univisión, insisten en que no es el diablo, sino un ángel caído. Es una corriente de dualidad, una entidad que según ellos da tanto cosas buenas como cosas malas. Atrae a su propia clientela, políticos, artistas y sí grupos generadores de violencia que buscan un poder menos justo y más directo, y esa no es la única competencia. En operativos policiales en el mismo barrio de Tepito, se han encontrado altares de palo mayombe. El palo mayombe es una regla de origen congo que en sus prácticas más oscuras utiliza una anganga. Una anganga es un caldero consagrado que contiene restos humanos como cráneos para aprisionar a un espíritu y forzarlo a trabajar para el brujo. Eso es nigromancia pura, el pacto directo con un muerto, no con la muerte como deidad. Ahora se entiende por qué Doña Queta insiste tanto en que su culto no es satanismo. No es solo una defensa contra la Iglesia Católica, es un deslinde espiritual. Es una declaración de que su corriente, la de la balanza justa, es fundamentalmente opuesta a las corrientes de la dualidad o la nigromancia que pelean por el mismo territorio. El mayor riesgo, sin embargo, viene de los propios devotos. Como se ha visto, la balanza es neutral. Acepta la fe del narcotraficante, como Daniel Arismendi, el mochaorejas, igual que acepta la fe de la madre de familia. Pero ¿qué pasa cuando un vórtice, un portal tan poderoso, se sobrecarga con peticiones de violencia, protección para actos criminales y paros oscuros? El egregore, la conciencia colectiva, se vuelve denso, pesado. Según la lógica mística, acumula una deuda kármica inmensa, y esa deuda de sangre tarde o temprano debe saldarse. Aquí llegamos al evento más trágico y místico del altar de Alfarería 12. El 7 de junio de 2017, el esposo de Doña Queta, Raimundo Rey Romero, fue baleado y asesinado justo frente al altar, en el nexo mismo del poder.
Desde una perspectiva profana, fue un crimen más en un barrio violento. Desde una perspectiva mística, se interpreta como un sacrificio. Fue un ataque espiritual directo de una fuerza rival para profanar el nexo, o peor, fue el vórtice, sobrecargado por las peticiones de Lampa, cobrando la deuda de sangre de la fuente más cercana a su centro. El consorte de la guardiana. La reacción de Doña Queta para un observador ritualista prueba que ella lo entendió así. 7 días después de esa muerte, un número ritual, como reportó la revista Vice, ella hizo un anuncio drástico. Canceló permanentemente la misa de medianoche, el rosario más potente y concurrido del altar. Su razón pública fue el luto y cuidar a su pueblo. Pero místicamente, eso fue un acto mágico de contención. Ella cerró la válvula del portal. Redujo deliberadamente el poder del vórtice. Bajó su perfil para proteger a sus devotos de una energía que se había vuelto demasiado volátil y peligrosa. Esta es la advertencia final. Trabajar con este poder no es rezarle a una virgen bondadosa. Es hacer un pacto con una fuerza neutral que opera bajo leyes estrictas. La balanza siempre encuentra su equilibrio. El futuro del egregore, la fe de los olvidados. Se ha cubierto el linaje, la magia, los paros y los riesgos. La pregunta final es, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro de este egregore? Un egregore es esa conciencia colectiva, una forma de pensamiento creada por la devoción intensa de un grupo que, según la creencia, adquiere voluntad propia. La Iglesia Católica espera que esta herejía se extinga. El gobierno, como se vio con las destrucciones de altares en 2009, cree que puede demolerla con excavadoras. Desde una perspectiva mística, ambos están fundamentalmente equivocados. Fracasan porque atacan el símbolo, la estatua, la capilla, pero no entienden la verdadera fuente del poder. El egregore de Alfarería 12 es en esencia autosuficiente. Su combustible es la crisis. Se alimenta de la necesidad. Es, como la han llamado los sociólogos que estudian el fenómeno, la fe de último recurso. Es el poder al que acuden cuando la iglesia institucional los rechaza. Reportes de medios han destacado que acoge a miembros de la comunidad LGBTQ+, a trabajadores sexuales y a personas con adicciones. Es a quien le rezan cuando el hospital los desahucia o cuando la policía no los cuida. Mientras exista la pobreza, la injusticia y la violencia, mientras la gente se sienta olvidada por las instituciones, el egregore tendrá alimento. No puede ser destruido, porque su fuente de poder es la misma desesperación humana. Esta es la fe de los olvidados. Pero, y este es el punto místico crucial, hay una diferencia entre el egregore y el nexo. El nexo es el portal físico, el punto de anclaje, en este caso, Alfarería 12. El egregore, la energía, es eterno mientras haya necesidad, pero el nexo físico no lo es. Un vórtice de este calibre necesita un ancla, como un barco necesita un peso que lo mantenga en su sitio durante la tormenta, que ata esa inmensa energía a esa dirección específica. La respuesta, según la estructura del culto, es la guardiana. El altar no es solo de Doña Queta, el altar es Doña Queta. Según esta lógica, el portal está intrínsecamente atado a su linaje de sangre. Esto es lo que los practicantes llaman la custodia mística. El poder del altar de Tepito no es público, en el sentido de que cualquiera pueda reclamarlo. Es la herencia de la familia Romero. Para que un nexo de este poder perdure, necesita 2 cosas: autoridad mística y autoridad social. Doña Queta las tiene ambas. Es la guardiana espiritual y es reconocida como una de las matriarcas de Tepito. El futuro del altar, por lo tanto, ya está en marcha. La estatua original, la que forzó la teofanía, fue un regalo de su hijo. Es su hijo, Eduardo Romero, quien hoy actúa como el oficiante público, el que dirige el rosario y la energía de la multitud. Aquí se ve la dualidad perfecta. La matriarca, Doña Queta, sostiene y ancla el portal.
El oficiante Eduardo dirige el rito público, así que el futuro está claro. El egregore de la Santa Muerte está asegurado mientras el mundo siga siendo injusto. Pero el futuro del altar de Alfarería 12 depende de una sola cosa: que el linaje de la familia Romero acepte y continúe la custodia mística de generación en generación. Mientras la sangre de la matriarca cuide ese templo, según la creencia, el portal que Doña Queta abrió aquel 31 de octubre de 2001 permanecerá abierto y la Santa Muerte de Tepito seguirá concediendo sus paros a los olvidados del mundo. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalakugmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.